de comenzar con la conferencia de la noche de hoy, bendito Dios, te damos gracias, Señor, porque en Cristo nos has redimido, Padre, nos has trasladado de las tinieblas a tu luz admirable. Gracias porque hoy, Señor, por medio de tu sangre podemos tener comunión unos con otros y comunión con tu Hijo, Señor, y por medio de tu Hijo, Padre, tener comunión contigo. Hoy te pedimos, Señor, que tú nos enseñes sobre la importancia de guardar la fraternidad en la vida cristiana, Señor, y sobre la importancia de la comunión de los santos. Te pido que me uses a mí, Señor, un santo imperfecto, para explicar tu palabra, Señor, y que tomes el corazón de todos mis hermanos, Señor, para que puedan recibirla a pesar de la imperfección, Señor, con la que puede ser expuesta. Que tú nos ayudes a todos, Señor, a ser edificados por medio de tu palabra, en el nombre de Jesús, nuestro Mesías, quien es vivo y vigente para siempre. Amén. Hoy vamos a desarrollar el tema de la comunión de los santos, un llamado a la fraternidad. Se celebró el día de ayer 501 años de la Reforma Protestante. Algunos, curiosamente, todavía hoy, en especial la Iglesia Católica, sigue utilizando el término los hermanos separados, pero dando a entender que la Reforma Protestante fue una separación de la Iglesia, implicando obviamente que ellos son la Iglesia. Reflexionando sobre ese tema, el pastor luterano Dietrich Bonhoeffer, cuando también tuvo la necesidad de separarse de la Iglesia luterana oficial porque le habían rendido honores al Tercer Reich y se habían inclinado bajo el mandato de Hitler y lo habían confesado como el Führer, como el líder máximo. Este pastor luterano dice: la Iglesia no puede rendir fidelidad a alguien como Hitler, ni puede rendir fidelidad a una iglesia como la Iglesia Católica. Pero él, reflexionando sobre el tema de separarse, decía: ¿acaso me estoy separando de la Iglesia? Y su reflexión final fue: no. Ellos se han separado del Evangelio. Por esa razón son ellos los que quedan fuera de la comunión de los santos. No somos nosotros los que nos estamos separando, fueron ellos los que se apartaron de Cristo, del Evangelio y de su palabra. Entonces, la Reforma Protestante no fue una separación de alguna otra institución, sino fue precisamente un mantenerse unidos a Cristo y a Cristo por medio del Evangelio. Seguimos manteniendo también una comunión que es histórica. Venimos y somos herederos de una tradición que no debemos desestimar ni desechar. El credo apostólico, uno de los credos que nosotros reconocemos como fundamentales dentro del cristianismo, hablando sobre el tema de la comunión de los santos, dice: creo en el Espíritu Santo, creo en la Santa Iglesia Católica, tradúzcase universal. Y creo en la comunión de los santos, creo en el perdón de los pecados, creo en la resurrección de los muertos y creo en la vida eterna. Amén. Fue Hipólito de Roma, en el siglo III, quien enseñó que este credo era uno de los que era repetido por los aspirantes al bautismo como una fórmula de confesión bautismal. Pero, note algo, todas las partes del credo apostólico deben comenzar con el creo. Creo en el Espíritu Santo, y la creencia en el Espíritu Santo me lleva a confesar que el Espíritu Santo ha rescatado una iglesia para sí y que Él permanentemente la santifica. Y me quiero detener un poco a reflexionar sobre creo en la comunión de los santos. Si esa comunión fuera perfecta,
evidente siempre, si nuestro amor siempre fuera rozagante, si nuestra santidad siempre fuera evidente, demostrable, perfecta, no habría la necesidad de una confesión que dijera, creo que eso es así, aunque a veces no se vea tanto. El creo es precisamente una declaración de fe. Yo creo que es así. Yo creo que el Espíritu Santo ha santificado a una iglesia y por eso creo que el mismo Espíritu Santo hace que tengamos comunión los unos con los otros a pesar de todas aquellas cosas que no hagan visible esa obra interior del Espíritu Santo. La iglesia, como en el siglo II, sigue confesando, o debería seguir confesando hoy, creo en la comunión de los santos. ¿Por qué? Porque no es una obra de los santos, es una obra del Espíritu Santo. Por eso el acápite de creo en la comunión de los santos está en el acápite de la parte del credo que habla del Espíritu Santo. El credo está dividido en 3 partes. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, quien murió bajo Poncio Pilato, y creo en el Espíritu Santo. El credo en su estructura es trinitaria. Y precisamente cuando dice creo en el Espíritu Santo, dice creo que el Espíritu Santo obra en la iglesia, creo que el Espíritu Santo produce en la iglesia la comunión de los santos. De tal manera que hace parte de los artículos fundamentales de la fe, la comunión de los santos. De ahí que sea un tema tan delicado, pues quien esté rechazando injustificadamente la comunión de los santos está afrentando directamente un artículo fundamental de la fe y es creo en el Espíritu Santo. Entonces el tema es bastante delicado. Quiero que leamos la cita de 1 de Corintios, capítulo 2, versículo 3 y el versículo 27. Por tanto, os hago saber que nadie, hablando por el Espíritu de Dios, dice Jesús es anatema. Pablo hace una declaración y él dice, nadie que tenga el Espíritu Santo puede maldecir a Jesús. Y después dice, y nadie puede decir Jesús es Señor excepto por el Espíritu Santo. Nadie puede confesar a Cristo como su Señor si el Espíritu Santo no ha obrado en él para producir en el corazón la fe que da origen a la confesión. Y lo que Pablo está diciendo es, si una persona tiene el Espíritu de Cristo, no puede maldecir a Cristo. Y nadie puede rendir su vida a Cristo a no ser que el Espíritu Santo haya obrado en él. El versículo 27 dice, ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo. Vosotros sois el cuerpo de Cristo. ¿Vosotros quiénes? El 27. 1 Corintios 12, 3 y 27. Estoy saltando hasta el 27 para no leer todo el capítulo. 1 Corintios 12, versículo 3 y versículo 27. En el versículo 27 ya Pablo viene a decir, ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo. ¿A quiénes se lo está diciendo? A los que al principio les había dicho, nadie puede decir a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. ¿Quiénes hacen parte del cuerpo de Cristo? Pues aquellos que el Espíritu Santo les concedió el llamar a Jesús Señor. Y cada uno individualmente un miembro de Él. Miren lo que está diciendo Pablo. Todo aquel que por la obra del Espíritu Santo confiesa a Jesucristo
está unido a Cristo, y nuestra unión con Cristo nos coloca en unión con otros, con un cuerpo. Para explicarlo en palabras del pastor Bonhoeffer de nuevo, hablando sobre la fraternidad cristiana, él dice, es fundada únicamente en Jesucristo. La comunidad cristiana no es una realidad de orden psíquico, sino de orden espiritual. Lo que está diciendo es lo que Corintios dice. No estamos unidos a los otros por un vínculo directo de nuestros afectos o de nuestras emociones, sino por un vínculo indirecto, unidos a otros porque estamos unidos a Cristo. Y es Cristo el que nos coloca en el cuerpo, nos introduce en el cuerpo. Dice, en esto precisamente se distingue la comunidad cristiana de todas las demás comunidades. No es una unión por afinidades. A todos aquí nos gusta lo mismo y nos unimos porque tenemos un interés común. No, a todos aquí, a pesar de que no nos guste lo mismo, debemos estar unidos porque tenemos un Señor común. Y Cristo nos une unos a otros. Y sigue comentando el pastor Bonhoeffer, dice, la Sagrada Escritura entiende por espiritual el don del Espíritu Santo que nos hace reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Qué nos une unos a otros? El don del Espíritu Santo que nos hace reconocer a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y dice, por psíquico, en cambio, entiendo lo que es expresión de nuestros deseos, de nuestras fuerzas y de nuestras posibilidades naturales en nuestra alma. ¿De qué naturaleza es la comunión de los santos? De una naturaleza espiritual, de tal forma que se confiesa como un don del Espíritu Santo. Creo en el Espíritu Santo, en consecuencia, creo en la comunión de los santos, porque el Espíritu Santo nos une a Cristo. Entonces nosotros vemos que el tema de la fraternidad cristiana no es un asunto de gustos personales. Yo voy a esta iglesia porque me gusta, y ando con estas personas porque me agrada, porque me caen bien, y me creo en la libertad de rechazar a aquellos que no tienen mis mismas aficiones o mis mismos gustos. No, la comunión, la fraternidad de la que habla el Evangelio es la comunión de los santos. Ahora, ¿de qué tipo de santos está hablando? ¿De los santos perfectos o de nosotros? Porque si se trata de los santos perfectos, creo que ninguno de nosotros debe estar en esa comunión. Todos estaríamos excluidos. Una de las máximas de la Reforma fue la justificación por la sola fe. Pero Lutero decía, el misterio es que somos al mismo tiempo justos y pecadores. Esa era la dinámica que Lutero entendía. Al mismo tiempo, y eso no es contradictorio, porque no es en la misma relación. Con relación a nosotros somos pecadores, con relación a Dios somos justos. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo que nos ha justificado. Pero no somos perfectos. Se nos llama santos, pero no somos santos perfectos. Seguimos siendo justos por la justicia de Cristo, pero también seguimos siendo pecadores, ahí sí por nuestra propia naturaleza. Hasta que Cristo en su segunda venida restaure esa naturaleza caída y ahí tendremos una santificación perfecta. Mientras tanto, todos nosotros estamos en un peregrinaje y todas las iglesias locales están en ese mismo peregrinaje. ¿Son santas? Sí, pero no quiere decir que sean perfectas. Son dos cosas diferentes.
Y nosotros debemos tener eso en cuenta. ¿Sabe cuál es la razón por la cual no hay iglesias perfectas? Porque usted y yo hacemos parte de ellas. Así que es nuestra culpa que no haya iglesias perfectas. Porque nosotros somos santos imperfectos. Si usted quiere una iglesia perfecta, tiene que ir a una iglesia donde usted no esté, porque la daña. ¿Sí ve? Porque la culpa de la imperfección de la iglesia es que todos nosotros que hacemos parte de la iglesia no somos perfectos. Ahora, tampoco todos nosotros somos un Hitler, un Mussolini, un Stalin, alguna cosa de esas raras que aparece de vez en cuando en la historia porque el Señor detiene su gracia común y permite que el hombre sea todo lo depravado que puede llegar a ser. Pero la iglesia no llega a ese extremo porque creo que el Espíritu Santo lo impide. Esa es la única razón, porque una iglesia constituida por pecadores como nosotros, no llega a esos extremos, porque el Espíritu Santo guarda a su pueblo. Entonces, frente a eso, nosotros tenemos que tener claro algo. Toda iglesia va a tener luces y sombras, va a tener puntos fuertes y puntos débiles. Porque toda iglesia está dirigida por hombres, pastores, líderes, maestros, que tienen fortalezas, pero que tienen debilidades. Y que están tratando con miembros de la iglesia que tienen fortalezas y que tienen debilidades. El tema complejo es cuando nos encerramos en nuestras fortalezas y desde el castillo elevado comenzamos a tirar piedras a todos aquellos que no tienen las mismas áreas de fortaleza. Por supuesto que implicando desde ese castillo elevado que podemos ocultar también todas nuestras debilidades, porque hacia arriba es más difícil ver lo que se puede esconder. Este es un claro desconocimiento de la complejidad del ser humano y de la complejidad de la iglesia. Es otra expresión más de ese paradigma de lo simple. ¿Es blanco o es negro? ¿O es justo o es pecador? Pero no pueden ser las dos cosas al mismo tiempo. Pero resulta que sí. Tristemente es así. Somos justos, pero somos pecadores. Somos santos, pero no somos perfectos. Ese dilema de la simplicidad que niega la complejidad del alma humana y la complejidad de la iglesia, que siempre tiene una tensión permanente entre la santificación y el pecado. Y de hecho, una de las características del santo es que ve cada día con mayor claridad, no su santidad, su pecado. Cada día, a medida que va madurando, se va haciendo más consciente de todas las áreas que hay en su vida que son sombras sobre las que debe trabajar. Y esa es una de esas complejidades de la vida del creyente. A medida que pasamos más tiempo viéndonos en el espejo de la palabra de Dios, lo que estamos viendo es nuestra imperfección con mayor claridad cada vez. Por eso uno de los lemas de la Reforma fue la Iglesia Reformada, siempre reformada. ¿Qué quiere decir? Sí, la Iglesia se ha reformado, ha quitado sombras, pero habrán otras que veremos con el tiempo, y con el tiempo veremos la necesidad de seguir reformando y cambiando cosas, pero de acuerdo al modelo de la Biblia. Ya el pastor Luis Román habló sobre una de las enseñanzas que hoy se está presentando como el rescate de una verdad que la Reforma olvidó, pero que realmente es echar tierra a una verdad que la Reforma confesó, creo, en la comunión de los santos, aunque no sea visible, perfecta, inmaculada
incorruptible, inmarchitable, porque esa promesa que está en Primera de Pedro no es para el peregrinaje temporal de la iglesia, sino para el peregrinaje eterno. Tenemos una herencia en los cielos de esa naturaleza, pero mientras estemos en el peregrinaje, nos parecemos más a esa nación de Israel, testaruda, que reniega, y por qué no hay esto, y por qué si hay esto, y no tenemos agua, y ahora que tenemos agua no tenemos lo otro, y comienza toda esa murmuración y criticadera. Y hace parte de nuestra naturaleza caída toda esa expresión. Ahora, el tema es, ¿llama en algún punto la Biblia a que nos separemos de aquellos que se han separado del Evangelio? Llama y lo hace claramente en el texto de Mateo, capítulo 7, versículos del 13 al 23. Lo voy a leer para ustedes. El Señor hace un llamado. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Y hace la advertencia. Cuidaos de los falsos profetas, es decir, de aquellos que lo dirigen por la puerta ancha y por el camino ancho. Esos son los peligrosos, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mire lo que está diciendo, se muestran como, pero realmente son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Pero creo que es evidente que el texto no está hablando de creyentes, está hablando de los lobos rapaces que entran encubiertamente para hacer daño. Y después hace la pregunta, ¿pero esperaremos algo diferente? Y Pablo hace la analogía de la naturaleza. El árbol malo da frutos malos, el árbol bueno da frutos buenos. Y pregunta, ¿acaso se recogen uvas de los espinos? La respuesta es no. ¿O higos de los abrojos? La respuesta es no. Así, todo árbol bueno da frutos buenos. Todo árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos, porque iría contra la naturaleza del mismo árbol. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Una imagen clara del infierno, de la condenación eterna, que evidentemente nos deja claro que no se está refiriendo a un hermano, pues que un redimido por Cristo no iría a la condenación eterna. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿Y cómo los conocerás? Y dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Miren el contraste de este versículo con el versículo de Corintios que leímos. Dice, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Pero ahora el mismo Señor dice, pero hay unos que me llaman Señor, Señor, sin tener el Espíritu Santo. Y el discernir entre uno y otro no es elemental, no es tan fácil. Se requieren ciertos aspectos que deben considerarse. Los frutos. Pero los frutos del árbol no se producen de forma instantánea. ¿Quién de ustedes ha visto sembrar un árbol hoy y ver los frutos al día siguiente? No, eso se da un proceso. Y en ese proceso es importante que la iglesia no caiga en juicios acelerados o antes de tiempo,
porque lo único que se estaría mostrando ahí es nuestra necedad, nuestra ligereza al no esperar los tiempos del Señor para hacer y emitir los veredictos que sean necesarios. Muchos me dirán en aquel día, en el día del juicio. Es decir, que muchos de esos que dicen Señor, Señor, ni siquiera en este peregrinar terreno nos daremos cuenta. ¿Cuándo lo veremos? El día del juicio, que el Señor diga, ustedes échense para acá y ustedes para acá. Y todo el mundo se preguntará, ay, pero yo pensaba que fulanito, mira, toda la vida, él que estudió conmigo, que fue a la iglesia conmigo, que estuvo en la escuela dominical conmigo y que estuvo en la iglesia 50 años conmigo, ¿quién lo iba a pensar? Bueno, puede pasar. Muchos me dirán en aquel día, incluso el engaño será tanto que todavía hay algunos que se atreverán a decir, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Y el Señor les declarará, nunca los conocí. Sí, ustedes dijeron Señor, Señor, pero no era yo. A mí nunca me rindieron culto. Dice, apartaos de mí todos los que practicáis la iniquidad. Ahora, en el texto vemos claramente que el Señor apartará a unos de sí mismo, porque no conocieron el Evangelio. Esa es la separación de la que habla la Escritura. Se separaron de la verdad, se separaron de Cristo, y al estar separados de Cristo, Cristo les echará fuera o los dejará fuera donde ya estaban. Apartarse de los que hacen iniquidad es también un mandato para la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia debe imitar a Cristo. Pero una primera aclaración que debe hacerse con relación a este versículo es que no está distinguiendo entre creyentes, está distinguiendo entre falsos creyentes, incluso entre falsos maestros y verdaderos maestros. Y en consecuencia, estos grupos de los que habla aquí no pueden ser considerados iglesias. ¿Por qué? Porque son falsas doctrinas, falsas enseñanzas. Refiriéndonos al tema tan polémico hoy en día del tema de la separación secundaria, uno de los que hoy defiende el tema dice dentro de su libro Separados de la Verdad esto: deberíamos separarnos de evangélicos quienes intencionalmente y entusiastamente tienen compañerismo y cooperan con falsos maestros tales como liberales y católicos romanos. Dice, numerosos evangélicos que personalmente mantienen separación bíblica de los que repudian el verdadero evangelio, se sienten perplejos acerca de cómo deberían considerar a otros evangélicos que hacen esfuerzos especiales para cooperar con estos falsos maestros. Y después hace la pregunta, ¿deberían romper el compañerismo con ellos también? Es lo que se llama separación secundaria. ¿Algo correcto o incorrecto? Hace la pregunta. La respuesta a esta pregunta se aclara bien una vez que logramos apreciar la fuerza del mandamiento de mantenernos estrictamente separados de toda religión y de la cantidad de veces que se repiten las Escrituras. Y aquí es donde viene el tema delicado. Como hemos visto, es uno de los mandamientos más fundamentales y más serios del Nuevo Testamento. El único problema de la cita es, ¿dónde está ese mandamiento tan fundamental en el Nuevo Testamento? ¿Está en el texto de Mateo? No está en el texto de Mateo. Tendríamos que aplicar el texto de Mateo, que claramente está hablando de no creyentes, a una iglesia evangélica de creyentes.
El principal problema es que él dice, es un mandamiento imperativo, vital y primario. Note la fuerza y la gravedad de la afirmación. Si esto es un mandamiento del Evangelio, debe ser obedecido de una forma categórica. Si esto no es un mandamiento del Evangelio, estamos frente a un falso evangelio. Porque yo le estaría colocando en la boca de Cristo una voluntad que Él no ha manifestado. Por eso el tema es tan delicado. Porque yo estoy haciendo una afirmación sobre la voluntad de Dios. Ya no estoy diciendo a mí me parece, yo creo que. Yo estoy diciendo Cristo lo dice. Y si mi afirmación es falsa, eso es un tema bastante delicado. Y dice, es un mandamiento imperativo, vital y primario. No la porción de un consejo opcional sobre un asunto de importancia relativamente menor. Y es absolutamente obligatorio para todos los cristianos creyentes. Separados por la verdad, de Peter Master, página 20. Si esa afirmación no es verdadera, estamos frente a alguien que está atribuyéndole a Cristo una voluntad revelada que no es del Evangelio, y estaríamos en la categoría de un falso evangelio. En otra parte del mismo libro, comentando el texto de Romanos capítulo 16, versículo 17, dice, él cita, Pablo manda a las iglesias. Bueno, la cita completa dice, en Romanos 16, 17, Pablo manda a las iglesias que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezo en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. ¿Es cierta la afirmación? Es cierta. Pablo manda en las iglesias que os apartéis de los que dentro de esas iglesias causan divisiones. Sigue comentando él el versículo. Este versículo se refiere a falsos maestros que crean nuevas escuelas de pensamiento contrarios a la sana doctrina y hacen que las personas tropiecen y pasen por alto a la verdad. ¿Estamos de acuerdo con la afirmación? Sí, es cierto. El versículo se refiere a aquellos falsos maestros y uno de esos bien podría ser la Iglesia Católica Romana, como él lo refiere. Y se han expandido hasta alcanzar grandes porciones, enseñando lo opuesto a las doctrinas de la salvación dadas en la Biblia. Dice, se refiere a los liberales, quienes han introducido una nueva religión contraria a la verdad de Dios. Ambos movimientos engañan a las almas de millones de personas. Ahora analicemos, ¿la afirmación es cierta hasta ahí? Es cierta. Tanto catolicismo como liberalismo teológico son una falsa enseñanza. ¿Hay un mandato claro, directo, imperativo de la Escritura de separarnos de ellos? Claro que lo hay, eso nadie lo discute. El tema delicado es que si yo puedo extender ese mandamiento para arropar en ese mismo mandamiento una iglesia que de pronto no tenga todos los mismos distintivos que yo tengo, o que asuma en todas las mismas posiciones que yo asumo. Pero como les digo, el texto es muy delicado, pues no está hablando de un criterio de prudencia humana, de un criterio de discernimiento humano, de un juicio particular sobre una iglesia o situación particular. No, él está diciendo que hay un mandato general. Y ese es el problema. Si nosotros evaluamos aspectos
primarios sobre este tema, vemos que hay criterios bíblicos generales y claros sobre el tema. Ahora, no estoy negando que por razones de prudencia, por razones de cuidar la iglesia, hay ciertas instituciones o iglesias con las cuales nuestras iglesias deben tener cuidado en cómo nos relacionamos con ellos. Pero, ¿qué requeriría eso? Requeriría que en cada caso en particular, la iglesia como cuerpo de Cristo evalúe la situación con un criterio de discernimiento, de prudencia, y teniendo en cuenta que ninguna iglesia es perfecta si mantiene o rompe una relación con alguna otra iglesia. Pero eso es muy diferente a hacer una regla general. Y sobre todo, es esencial que esa diferencia sea de carácter fundamental. Eso se está olvidando en todo el debate. Nuestra confesión en el capítulo de la iglesia, en el párrafo 2, dice: todos en el mundo que profesan la fe del Evangelio y obediencia a Dios por Cristo conforme al mismo, que no destruyen su propia profesión, y note esto, mediante errores fundamentales. Fundamentales. Ahí no dice cualquier error. Ahí dice errores fundamentales. Es decir, errores directos contra el Evangelio. O conductas impías. La confesión dice, esos son los dos requisitos. Dice, si eso se da, no deben ser llamados hermanos. Pero si eso no se da, dice, son y pueden ser llamados santos visibles, a pesar de los errores no fundamentales. ¿Sí ve? Y de tales deben estar compuestas todas las congregaciones locales. Entonces el tema es, ¿podemos justificar una separación por errores no fundamentales? ¿Es un mandamiento del Evangelio esa separación, aunque sea por errores no fundamentales? La tesis que yo sostengo es sencilla. Esa actitud es negar la confesión primitiva de la iglesia: creo en la comunión de los santos. Es desechar la obra de Cristo que progresivamente va santificando a su pueblo. Ahora, lo otro que preocupa es precisamente los criterios que se están utilizando. No te vistes como nosotros estimamos que debes vestirte. Usas ciertos peinados que nosotros estimamos que no deben usarse. O la falda no es tan larga como deberías. O tú usas una adoración contemporánea. O tú bautizas infantes. Tú usas vino y no jugo de uvas en la cena, etcétera, etcétera. O de estas naturalezas. El pastor Sugel dijo, el pastor Miguel tal, el pastor Piper dice tal cosa. Todas son falacias ad hominem, cosas que hizo la persona. Y con cosas que hizo o dijo la persona, condenamos a toda la iglesia. ¿El juicio de la Biblia permite ese tipo de generalizaciones? ¿O la Escritura nos habla de una responsabilidad personal frente a? Ahora, el pastor John Piper, el pastor Sugel y etcétera, etcétera, cualquiera que sea, es otro miembro de una iglesia.
Él no es la iglesia. Es otro miembro, sí, un miembro distinguido, importante, etcétera, etcétera. Pero si su posición no entra dentro de los errores fundamentales o dentro de un pecado escandaloso visible, a pesar de que yo no comparta su apreciación, eso no me da licencia para decir no es hermano. A pesar de que yo no comparta la escatología de Miguel Núñez, la escatología de John MacArthur, o algunas posiciones particulares que tienen alguno de ellos, una cosa es decir, tengo un criterio distinto, y otra cosa muy diferente es juzgar y calificar como no hermano a alguien por un fruto apenas aparente. Entonces, estos puntos nos llevan a que debemos considerar el tema de la comunión de los santos con mucha delicadeza. ¿Por qué? Por el primer punto que dijimos. La comunión de los santos se fundamenta en la unión con Cristo. Y la unión con Cristo es la unión con la iglesia. Muchas personas dicen, no, yo amo a Cristo, pero no quiero tener nada que ver con su iglesia. Y no entienden que rechazando la iglesia rechazan a Cristo, porque es su esposa por la que Él murió. Juan capítulo 13, versículo 34 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Ahora, si el mandamiento quedara ahí, estaríamos en el terreno del humanismo. Lo mismo que dijo Buda, lo mismo que dijo cualquier otro gran maestro por ahí de la historia, quedaría igual o no. Ámense los unos a los otros, suena bonito en todas las religiones, en todas las culturas, en todos los tiempos. Eso, en teoría, no pelea con nadie. El problema es que el versículo no acaba ahí. El problema es que ese mandato está moldeado, ordenado por una persona. Y que no se trata del amor como yo lo entiendo o como a mí me parece. Porque el Señor dice, unos a otros, como yo os he amado. Es decir, que el mandamiento es un mandamiento a imitar a Cristo. Y ahí el mandato toma una forma completamente diferente a cualquier idea romántica del amor. Porque ahí no dice, ámense. Dicen, no, les estoy diciendo que me imiten a mí. Así como yo los amé, ámense los unos a los otros. Y ahí nos introduce en el sacrificio de la cruz, en la paciencia que tuvo con nosotros y en todo lo demás. Así también os améis los unos a los otros. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios. Hablando sobre el tema de la comunión de los santos, Calvino en la Institución, en el capítulo 4, en el párrafo 13, lo digo así porque mucha gente me ha preguntado de dónde lo saqué. Comentando el tema de la comunión, dice, estos de quienes tratamos faltan también mucho de su parte, pues no saben medir su escándalo. Porque donde el Señor les manda a usar de la clemencia, ellos, no teniéndola en cuenta para nada, emplean el rigor y la severidad. Pues al creer que no hay iglesia delante de ellos, donde ellos no ven una gran pureza y perfección. Miren lo que está diciendo Calvino, dice, ellos, donde no ven una gran pureza y perfección, creen que no hay iglesia. So pretexto de aborrecer los vicios, se apartan de la iglesia de Dios, pensando apartarse de la compañía de los impíos. Mire el tema tan delicado que no es
No son problemas nuevos. La Reforma ya los enfrentó, ya los combatió, ya los rechazó. Pero el desconocimiento de la historia está trayendo o haciendo resurgir pensamientos que ya la Iglesia hace tiempo que dijo, esto no. 1689, nuestra confesión ya dijo, solo por errores fundamentales. Y estamos tirando por tierra el credo apostólico del 200 y todos los credos hasta el 400. Y estamos tirando por tierra todas las confesiones históricas y todo lo que los grandes reformadores dijeron. Yo esperaría que para derrumbar 2000 años hayan razones de mucho peso, pero las razones con las que me encuentro son como la exposición de, ahí dice el mandamiento y cita unos textos que no tienen nada que ver. Es claro que la confesión de fe en Cristo solo es posible por el Espíritu Santo. Es claro que hay personas que hacen una confesión de fe falsa. Y es claro que deben ser combatidos y condenados. Pero es delicado que yo le llame no hermano a alguien por el cual Cristo en la cruz murió. Es delicado. Por eso el tema de hacer un juicio de esa naturaleza tiene que tener un criterio muy sustentado. Y en estos casos se prefiere pecar por falta de severidad que por exceso de severidad. Como lo decía Calvino, hay que tener cuidado y hay que usar de la clemencia hasta donde indefectiblemente veamos con toda claridad, no, este no es hermano. Pero mientras tanto debemos usar de la clemencia y esperar los frutos pacientemente de la obra del Espíritu Santo en su vida. La expresión, decíamos, como yo os he amado, nos llama a eso. ¿O no recordamos quiénes eran los discípulos del Señor? Todos dechados de virtudes, perfectos, a los que Él soportó 3 años, se parecían mucho a nosotros. O sea que nos sigue soportando desde allá hasta hoy. Pastor, estás haciendo una apología del delito. Estás defendiendo la impureza, la pecaminosidad, la indisciplina. Mejor dicho, tú eres otro cómplice. No, hermano, estoy describiendo la realidad de la iglesia. Pablo, en 1 Corintios, comienza su carta y dice, a la iglesia de Dios que está en Corintios. Y después sigue diciendo que tienen divisiones, capítulo 1, versículo 10. Que tienen inmoralidad sexual, capítulo 5. Que hay uno que tiene relaciones con su propia madre. Y que la iglesia no lo expulsa. Que hay otros que defraudan a los hermanos y van a resolver el problema ante los jueces incrédulos. Capítulo 6. Hay otros que defraudan a los hermanos. 6, 8. Hay otros que cometen fornicaciones. Capítulo 6. Hay otros que toman la cena del Señor indignamente. Capítulo 11. Hay otros que tienen dones extraños, etcétera, etcétera. Capítulos 12 al 14. Algo así como un pentecostalismo moderno. Hay algunos que niegan la resurrección de Cristo, capítulo 15. ¿Hay herejía peor que esa? Pues bien, el inicio de la carta dice a la iglesia de Dios que está en Corintios. Ahí uno se acuerda así de la historieta de Condorito, Ploc. Se va uno para atrás. Ahora, Pablo sabía eso antes de escribir la carta, lo sabía desde el principio.
Ahora, yo no encuentro que en ninguna parte Pablo, junto con la carta a los Corintios, mandara otra circular a Galacia, a Capadocia, a Asia, a Bitinia y a todo el mundo mediterráneo diciendo, ¿saben qué? Corran y aléjense de los corintios. No los reciban en sus casas, no hablen con ellos. Esos corintios, mejor dicho, no sirven para nada. De pronto algún día aparezca la carta, lo dudo mucho. Pero no lo dijo. Y contrario a eso, les escribe 2 cartas. Les escribe la primera, diciendo, miren esto, y les escribe la segunda, en la que todavía estaban negando y refunfuñando contra la autoridad del apóstol. Pero ¿sabe algo? Pablo nunca dijo, ustedes no son iglesia. Y queda algo para los gálatas insensatos que tenían problemas con los judaizantes. Para la comunidad de Filipenses, donde estaba Evodia y Sintique, que no se ponían de acuerdo y que la iglesia tomaba partido y estaba casi que partiéndose en 2. ¿Y qué hay que decirle a los romanos que se estaban dividiendo en el capítulo 11? ¿Habrá algo que decirle a los colosenses que estaban asumiendo la herejía del gnosticismo, a los de Primera de Juan que estaban también dejándose seducir, a las iglesias de Apocalipsis que le decía, bueno, tienen esto, pero también tienen lo otro, y ninguna se salvó? ¿Habrá algo que decirle a esas iglesias? Lo que Lutero dijo, somos justos y pecadores al mismo tiempo. Esa es la realidad de la iglesia. Por supuesto que Pablo, precisamente por considerar que Corintios, Gálatas, Filipenses y todos los demás eran iglesias, envía las cartas. De lo contrario, no lo hace. Eso quiere decir que sí, se pueden y se deben tomar medidas. Pero hay que tener mucho cuidado con el tema de despreciar a los santos, porque no tienen una santidad tan visible como nosotros la requerimos. Eso es muy delicado. Sé que el pastor Luis Román ya hizo un análisis de los argumentos, así que no me voy a detener en eso, simplemente voy a hacer una anotación sobre el versículo de Romanos 16-17. Dice que Pablo manda a las iglesias que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos contra la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. ¿De ellos quiénes? De aquellos que están rechazando la doctrina que habían aprendido antes. ¿Por boca de quién? De los apóstoles, de aquellos que les enseñaron. Si lo dejamos ahí, el tema queda como muy general todavía. Pero el versículo que sigue, el 17, nos da otra impresión cuando lo leemos de corrido y dice, porque los tales son esclavos, no de Cristo nuestro. Nuestro no de ellos, nuestro de nosotros, los que creemos, los que no se han dejado apartar de la doctrina que han aprendido. Pablo sí hace una separación, dice, son esclavos, no de nuestro mismo Señor. ¿Sí ve? Ahí nos coloca a todos en una relación de señorío. Somos siervos, esclavos de. El punto es de quién. Y él dice, porque nosotros somos esclavos de nuestro Señor Jesucristo, pero ellos son esclavos de sus propios apetitos. Y por medio de palabras suaves y lisonjeras se engañan los corazones de los ingenuos. Estamos hablando de un falso maestro. Estamos en la misma categoría de Mateo. ¿Se acuerdan? Capítulo 7. El texto evidentemente entonces está diciendo que esas divisiones que se estaban causando eran porque se estaban enseñando cosas contrarias a la doctrina que ellos habían aprendido. Errores fundamentales. Podríamos relacionarlo con el conflicto del capítulo 11, toda la problemática que ya venía. Pero
hay que aclarar que, primero, no está hablando de creyentes. Y el texto habla de una disciplina intraeclesial. Dice, ellos que causan división dentro de la iglesia, con ellos no se junten. Es una división, es una disciplina de la iglesia. No está tratando la relación con otras iglesias. De tal forma que el texto no está hablando de la relación con otros grupos de iglesias locales. Está hablando de un problema dentro de la iglesia de los romanos. Segunda de Corintios 6, 14 al 16. No estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos. Todos estamos de acuerdo. Pues ¿qué asociación tienen la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía Cristo con Belial? ¿O qué tienen en común un creyente con un incrédulo? ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Yo creo que el texto es claramente que se está refiriendo a la separación con incrédulos. Incluso está hablando en un término eclesial, pero sí lo notamos en el versículo 3. Viene diciendo, no dando nosotros en nada motivo de tropiezo para que el ministerio no sea desacreditado. La misma categoría de la confesión. Conducta impía manifiesta. Dice, ustedes nos ven a nosotros y nosotros no hemos dado esos signos, ellos sí. Primera de Corintios 5, del 9 al 13. En mi carta os escribí que no anduvieseis en compañía de personas inmorales. No me refería a la gente inmoral de este mundo, a los pecadores no arrepentidos, a los que no son salvos. Dice, o los avaros, estafadores, o los idólatras, porque entonces tendrías que salir del mundo, ¿cierto? Sino que en efecto os escribí que no anduvieras en compañía de ninguno que, llamándose hermano, sea una persona inmoral, o avaro, o idólatra, o difamador, o borracho, o estafador. Con ese ni siquiera comáis. Si se lee el texto hasta ahí, pareciera que yo, a título personal, pudiera tomar esa decisión. Pero, si usted sigue leyendo, el texto dice, pues, ¿por qué he de juzgar yo a los de afuera? Ya lo metió en el contexto de una decisión eclesial. No es que yo, porque yo creo que esa hermana se pone la falda de un largo que no es yo, porque a mí me dio la gana, échate de aquí que tú no eres hermana. Porque el otro juega fútbol y yo creo que el fútbol es pagano, échate de aquí. O porque el otro ve televisión y yo creo que la televisión es, entonces contigo tampoco. Y así, ese tipo de criterios. No, Pablo está hablando de un juicio que estaba en cabeza de los apóstoles. Pablo dice, ¿por qué he de juzgar yo a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro de la iglesia? Se está refiriendo a un juicio, no un criterio personal, un juicio eclesial. Pero Dios juzga a los que están afuera, o sea, a los no creyentes. Y Pablo después dice, expulsad de entre vosotros al malvado. Dos cosas, disciplina eclesial y expulsión de dentro de la iglesia. No está hablando de la relación con otras iglesias, no está hablando de eso. Se refiere a personas el versículo, no a iglesias. Se refiere a inmoralidades como la idolatría y todo lo demás que deben ser objeto de expulsión. No estamos frente a una decisión que puede ser arbitraria o personal, sino a una decisión eclesial que es el producto de una disciplina
eclesiástica. De tal forma que con esos fundamentos regresamos al tema que nos dio origen. La Iglesia Reformada no es una separación de otra iglesia, porque fueron ellos los que se separaron de la verdad. La Iglesia Reformada es el resultado precisamente de la unión con Cristo, que hace que el resto se separe de nosotros, evidentemente, porque no aceptan esa verdad del Evangelio. Pero no es la función de la Iglesia ir repartiendo juicios sobre quién es y quién no es, ni ir repartiendo bulas de excomunión papal diciendo hereje, 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 a diestra y siniestra, sin conocer y juzgando cosas que no son de nuestra competencia y emitiendo juicios cuando no conocemos ni todos los hechos, ni hemos dado la oportunidad a esa persona de ser escuchado para que se defienda. Todos esos procedimientos son precisamente contrarios a la fraternidad cristiana y son un rechazo. Ahora, lo que estamos viendo hoy de tirarle los unos a los otros y de todos los teologuillos del Facebook que se creen que porque no están frente a otro pueden destruir la dignidad de otra persona insultándolo, agrediéndolo, hablándole mal, con violencia. Ese no es el testimonio de la batalla por la verdad que debe dar el cristianismo. Eso no se asemeja a lo que el Señor nos está llamando a combatir por la verdad. Porque el mismo Señor dice que debemos decir la verdad en amor y por amor a Él. Y si yo le digo la verdad por amor a Él, por lo general esa verdad no va a ir acompañada por un insulto o por un menosprecio o por un yo soy mejor que tú o por un tú eres lo uno o lo otro, sino que imitaremos a Cristo y la forma como Él se dirigió a sus discípulos para enseñarles a pesar de todas las falencias que vemos en nuestras iglesias, precisamente por ellas necesitamos la fe para decir, a pesar de todo eso, creo en la comunión de los santos. Y creo que debemos luchar por preservar esa comunión de los santos. Que Dios nos ayude en esa batalla. Amén.